Gloria a Dios. La Biblia dice, el que creyere, paso número 1. Y si vos crees, tenés que dar el segundo paso. Y fuere bautizado. Resultado de creer y ser bautizado, serás salvo. La obediencia. Hay algo espiritual que ocurre en el mundo natural con relación al mundo espiritual. Cuando uno se bautiza, cree en Jesús y públicamente da su testimonio de una obra interna de Cristo en su corazón y va a las aguas, es el símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Muerte al pecado, entierro mi vida bajo las aguas, la vida vieja, y me levanto de las aguas a una vida nueva, al tipo de vida que Dios me da. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús hizo eso para que se cumpla toda justicia. ¿Qué te quiero decir? Que si vos crees que Cristo es el Señor y no te has bautizado todavía, bueno, te tengo que decir, ¿querés que te diga? No sos salvo. Por eso obediente. No está en creer nomás. Porque creer, ¿saben qué es? Es obedecer. Yo creo en Jesús. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Los demonios saben la Biblia del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Te puedes hojar las 31.175 versículos que tiene la Biblia. Del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22, los 1.189 capítulos que tiene la Biblia. Los 66 libros. Te recita la Biblia. Es más, hacen doctrinas falsas de eso. Pero no obedecen. El que creyere, primer paso. Segundo paso, obediencia. Y fuere bautizado, resultado, será salvo. Lo dice la Biblia. Entonces, si usted todavía no se bautizó, hágalo lo más antes posible, porque Cristo está a la vuelta. Muy bien, hecha la aclaración. Vamos a la palabra de Dios. Me ponen el flyer, por favor. Hoy tenemos un temazo. Yo le aconsejo que la enseñanza de esta mañana, usted lo escuche, ya está en YouTube, en el YouTube del reverendo Joel Bogarín. Perdón, en Facebook. Está impresionante. El tema de hoy fue motivacional. El tema de hoy fue un tema inclusivo. El tema de hoy fue un tema humanista. El tema de hoy fue un tema modernista y progresista. Impresionante. El tema era, si hoy no le sirves a Cristo, mañana le vas a servir al anticristo. Qué temazo motivacional. Servir al creador del cielo y la tierra, hoy que estamos en vida, que mañana servir a un impostor. ¿Y por qué muchos van a servir a un impostor que se hace llamar el Cristo? Por desobediencia. Porque hoy no sirven a Dios, a la causa de Dios. Y acordate que la Biblia dijo, cuando Jesús resucitó, predica el evangelio y a discípulos. Y después Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, verso 19, 20, por ahí dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, tenemos el ministerio de la reconciliación, como si fuera que Dios ruega a través de nosotros al pecador, reconcíliense con Dios. Ese es tu trabajo. Ese es el servicio que Dios espera que hagamos, que usted y yo, que fuimos reconciliados con Él, Dios espera que usted y yo hagamos lo mismo. Si usted y yo no hacemos eso,
somos candidatos a servirle al anticristo. Y estuvimos explicando en esta mañana, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, por cuanto rechazaron el amor de la verdad. Si no le sirves a Cristo hoy, mañana le vas a servir al anticristo. Si no le sirve a Cristo hoy, tu mente y tu corazón está preparado, está cauterizado. ¿Para qué? Para recibir la mentira, al anticristo. Eso va a pasar con un montón de gente hoy día. Bueno, repase por favor el mensaje de hoy antes de acostarse. Órele y pídale al Señor, háblame. Está extraordinario eso. Y yo me examiné y dije, Señor, yo quiero seguir sirviéndote. Aquí no hay excusa. Estoy enfermo, me puedo quedar en casa. No. Señor, aún muertos. Señor, a manota de quebranto. Buena hija, pero ahí se dice ahí la canción. Pero acá en el púlpito predicando la paz, sirviendo a Cristo. Si Él viene y usted y yo vamos a presentarnos delante de Él y vas a escuchar, bien siervo y fiel. Bien Alejandro, fiel. Bien doña Cristina, fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Una poca cosa te dije que hiciera, que predique mi palabra, haga discípulos y reconcilies al mundo perdido conmigo. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Bueno, y en base a esa información, cada uno toma su decisión. Yo tomé la mía. Y hoy, el aviso final, Israel en guerra. Levante su mano, vamos a orar por Israel. Padre, te presentamos a tu pueblo conforme dice tu palabra, orar por la paz de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y nosotros bendecimos a Israel, tu pueblo, bendecimos Jerusalén. Que haya paz, que haya, Padre, provisión de parte del cielo como iglesia. Somos sus custodias espirituales, porque es tu pueblo, aunque está en desobediencia, sigue siendo tu pueblo, la ciudad del gran rey. Bendecimos a Israel, papá. Señor, que tu plan y propósito se cumplan en esta nación y protege a los tuyos. Y Padre, establece la paz, el dador de la paz, el autor de la paz, que es Jesús, ahí en Jerusalén. En el nombre de Jesús bendecimos, Padre. Bendecimos esta nación que nos legó la Biblia, la palabra de Dios, y nos legó al Mesías, al Salvador del mundo. Estamos muy agradecidos a ellos y a ti, papá. Y esa es la ciudad de Jesús, el pueblo de Jesús, donde Él va a reinar. Y por eso lo bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús, tu iglesia bendice a Israel. Amén, amén. ¿Quiere usted la bendición de parte de Dios? Bendiga al pueblo de Israel. Recuerda al pueblo de Israel todos los días. Al levantarse, al acostarse. Al levantarse, al acostarse. Case usted la bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Casa usted esa bendición? Por favor, su área económica, su área moral, su área familiar, matrimonial. Case usted la bendición, bendiciendo a Israel. Viene una unción especial. En ese marco, en ese contexto, yo sigo con la serie que hemos empezado, aviso final, Israel en guerra. Y le titulé hoy a la exposición de la palabra, ya está en acción, en su etapa final, el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. ¿Cuándo entró esa iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? ¿Cuándo va a terminar la iniquidad? ¿Quién vino a solucionar el problema de la iniquidad? ¿Por qué yo heredé iniquidad? ¿Por qué yo genero iniquidad? ¿Cómo me limpio de esa iniquidad? Estamos en la recta final. Israel, el reloj de Dios, el semáforo de Dios, la fotografía de Dios, nos habla esta guerra. Israel siempre estuvo en guerras. Pero ¿por qué esta guerra es una guerra especial? Esta guerra es la que nos va a conducir a la tercera guerra mundial. Está escrito. ¿Y por qué yo digo todo esto sin ser un analista político, geopolítico, geoeconómico, etcétera, etcétera? Porque soy
un analítico bíblico, profético, y yo tengo la precisa. El resto no tiene la precisa. Nosotros tenemos la precisa. Tenemos la palabra del Señor, que nos dice que este es el tiempo final. Israel ya floreció. No va a pasar esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Está hablando del periodo de la tribulación. Y está hablando de Mateo 24, 4 en adelante, guerra, rumores de guerra, falsos cristos, etcétera, etcétera. Y está hablando de Apocalipsis capítulo 6 del 1, caballo blanco, caballo bermejo, guerra, caballo negro, hambre, caballo amarillo, pestes. Estamos en ese contexto. ¿Sabía usted? Y esta es la guerra. El semáforo de Dios está prendiéndose la luz roja. No va a pasar esta generación. Salmo 90:10. Una generación dura 70 a 80 años. Desde la higuera cuando florece, ya floreció la higuera que es Israel. Y cuando los árboles, que son las plantas, las naciones, estén en sus ramas, ¿cómo está el mundo? Floreciendo en todos los paquetes. No va a pasar esa generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Están hablando del periodo de la gran tribulación, de la manifestación del hombre de pecado, del comienzo de la manifestación de la iniquidad, la que entró en el Edén. 6,000 años de iniquidad. Esa iniquidad se va a materializar, se va a encarnar en la Trinidad demoníaca, en vivo y en directo. Satanás, el antipadre; el anticristo, el antijesús; y el falso profeta, el antiespíritu santo. En ellos se va a encarnar la maldad más grande, la injusticia más grande, la forma de pecado que usted pueda imaginarse y no imaginarse. Ellos van a hacer eso, la maldad encarnada, el propio infierno. Mi apreciado. Y esta guerra nos está indicando, ¿qué nos está indicando? Ya está en acción. En su etapa final, el misterio de la iniquidad. Porque el fin de la historia de Israel va a ser el fin de la historia del mundo. Israel en guerra, la iglesia en guerra, el mundo en guerra, los matrimonios en guerra. Porque Israel es la fotografía de Dios. Lo que pasa a nivel micro es el macro, es lo que le pasa a todo el mundo. Porque lo que hoy es, ya fue, lo que fue, hoy es, y lo que hoy es, mañana será. Nada hay nuevo debajo del sol. Y tenemos que aprender a leer los tiempos, a leer lo que dice la palabra de Dios. Y yo, mis apreciados, les tengo que contar todo esto, le tengo que decir todo esto, no para que usted tenga miedo, no, sino para que tenga pavor y cuide su salvación con temor y temblor. Cristo viene, y cuando todas estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza, levanten la cabeza. Nuestra redención está cerca. Es el mensaje. El mundo va a entrar en recesión. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hoy estuvimos hablando que el caballo blanco probablemente ya empezó a galopar. El caballo blanco del primer sello de Apocalipsis, del capítulo 6, ¿saben qué es? El anticristo. Hoy hemos visto un supuesto anticristo, Yihau ben David. Eso, Yihau, gracias. Yo no leo mucho el ucraniano, inglés, coreano, judío. Vea usted eso en Google. En el 2021 ya se habló de este hombre. Y ya los rabinos ya le ungieron a algunos como el Mesías prometido. Y ya está. Este asunto de la Agenda 2030. ¿Quién está empujando? ¿Y usted qué cree que esta guerra de Hamas, Hezbollah, ISIS, todo el Medio Oriente que está, esa olla ardiendo que está por reventar, la olla de presión? ¿Usted qué cree que es una guerra así? No, eso es algo fraguado.
Fraguado, metidos todos los grandes, la élite allá del fondo, de arriba, porque tienen que matar gente con guerras, con epidemias, porque está escrito. ¿Para qué? Para que se instale el nuevo orden mundial, tiene que morir un montón de gente. Por eso salimos nosotros de una pandemia provocada. Y se van a venir otras. Pero te tengo una linda noticia. Aquel que está en Cristo, el maligno no le toca. Porque el mundo está bajo el maligno. Pero aquel que está en Cristo, el mundo, el maligno, ese espíritu, no te toca. Estás protegido. 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda, mas a ti no llegará. Por cuanto has puesto tu confianza en el Dios Todopoderoso, Él es tu abrigo, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso, mi apreciado, tome en serio usted, por favor, su cristianismo. Esto no es un jueguito. Yo no estoy aquí para entretenerles. Yo estoy aquí porque quiero irme al cielo y llevarles a usted al cielo. Esto es real. Aunque usted no lo crea, yo sí creo. Por eso Dios me trajo y me encierro y estoy leyendo la palabra, estudiando la palabra, para que mi limpio entendimiento no se ensucie, no se embote con las cosas del mundo. Porque usted y yo estamos en el mundo, hay que trabajar, hay que estudiar. Pero alguien tiene que ser el foco potente, la luz, para alumbrarte. Hermano, aquí nos vamos. Eso hace el pastor, aquí nos vamos, aquí nos vamos. Él nos da las directivas. ¿Para qué? Para que usted tome la mejor decisión. Alguien tiene que hacer ese trabajo. ¿Está conmigo? Alguien tiene que cargar tu iniquidad. Alguien tiene que cargar tu pecado, tus hierros. Como lo hizo Jesús, Él cargó el pecado del mundo. Eso se repite. Por eso Dios pone a sus ministros. Alguien tiene que cargar con tus debilidades. Alguien tiene que cargar con tus pecados. Alguien tiene que cargar con toda tu manera. Por eso usted viene a ser orado. Por eso usted viene con toda su cara, Señor, algo positivo. Alguien está pagando el precio. Y este servidor que lo hace con todo su corazón, porque Dios me dio ese privilegio. Y yo lo hago porque Dios me dio ese privilegio. No importa si usted me aplaude, o si usted me hace caso, o si usted me bendice, no importa eso. Yo lo hago para Jesús. Bien, siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso quiero escuchar y esa es mi meta. Ojalá que sea la suya. Israel en guerra, el aviso final. Ya está en acción en su etapa final el misterio de la iniquidad. Base bíblica segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción. 2023 años atrás, 4000 años atrás, en el huerto del Edén, Pablo tuvo esa revelación. Él dijo, ya está en acción, ya opera. Y está operando en todas las edades, en todos los imperios, en todas las generaciones. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, eso que ya entró hace 6000 años atrás, eso que se manifestó hace 6000 años y está flotando, la iniquidad, la maldad, la gran injusticia, eso hay alguien que al presente hoy lo detiene. ¿Para qué? Para que esa gran maldad, esa gran corrupción, esa gran injusticia no haga de la suya. Hay un equipo que va en contra jamás, en contra de los terroristas, espiritualmente hablando, hasta que él
a su vez se ha quitado de en medio. Nosotros somos quienes detenemos la iniquidad, porque Dios quitó la iniquidad, perdonó nuestra iniquidad. Y como iglesia en el mundo entero, nuestra oración detiene la iniquidad, hasta que a su vez seamos tomados de la tierra a los cielos, y ahí se va a manifestar el hombre de pecado, la iniquidad, la maldad, la injusticia terrible. De esa hora te libró Dios, de esa hora me libró el Señor. Por eso es importante la obediencia. Entramos entonces a analizar y hacemos la primera pregunta al texto. ¿Qué es la iniquidad? Iniquidad es gran injusticia. Póngase a pensar lo que se hizo hace 6,000 años atrás. Un hombre pecó, una mujer pecó, y entró la muerte, entró la separación entre el hombre y Dios, y se alteró el mundo natural, animales, vegetales, el cosmos se alteró. Esa maldad que entró por nuestros primeros padres te alcanzó a vos, me alcanzó a mí. Esa gran maldad, esa gran injusticia. ¿Cómo es posible que uno pecó y yo alcanzo el pecado original? El niño, vos no tenés que enseñarle a portarse mal, se porta mal de por sí. El niño tiene 70 juguetes, y alcanzó los 70 juguetes. Pero viene un amiguito, su vecino, y toca uno de sus juguetes, le sale. ¿Y quién le enseñó a ser malo, a ser egoísta? La iniquidad. Eso no era el plan original de Dios. Gran injusticia. Uno pecó, todos alcanzamos. ¿Qué es la iniquidad? Una gran maldad. Una gran maldad. El mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas y hace cosas en contra de su propia alma, en contra de su propio espíritu, en contra de su propio cuerpo, en contra de su propia familia, en contra de su propia persona, en contra de sus propios hijos, en contra de su propia economía. Gran injusticia. No es injusticia con el vecino ni con el amigo, es contra uno mismo. ¿Por qué? Porque el mal está dentro de uno y te hace creer que todo está bien, que lo que haces está bien. Por eso es importante que usted y yo leamos la palabra de Dios y tengamos luz. ¿Para qué? Para que ese gran mal, esa gran injusticia no permee. ¿Qué es la iniquidad? Pecado que se repite. Pecado que se repite. Por eso que la ley de Dios, la palabra que Dios le habló a su pueblo hace 3,000 años atrás, la palabra que Dios habló los profetas, los apóstoles de Cristo hace 2023 años atrás, nos sirven hoy. Todas las enseñanzas del apóstol Pablo con respecto al matrimonio, con respecto a las finanzas, etcétera, etcétera, de hace 2023 años atrás, sirve hoy para todos nosotros. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el pecado que Adán y Eva cometió hace 6,000 años atrás, toda la generación de Adán y Eva hasta el diluvio cometían el mismo pecado. Pasaba el pecado de generación en generación, repetían el mismo pecado, el pecado de idolatría, de rebelión. Después del diluvio, el mismo pecado. Israel en Egipto, el mismo pecado. Salió de Egipto, el mismo pecado. Israel con los asirios, Israel con los sirios, Israel con los babilónicos, Israel con los medos persas, Israel con los griegos, Israel con Roma, el mismo pecado y el mismo pecado, esa misma iniquidad. Se repite, se repite, se repite. Tu pecado, papá, que no arreglaste con Dios, tus malos hábitos que no arreglaste, se repiten en la vida de tus hijos. En la vida de tus hijas. Esa es la iniquidad. ¿Está conmigo? Entonces, es muy importante que usted y yo sepamos todo esto. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales donde el mal
se va a intensificar. ¿Qué es la iniquidad? Es un gran misterio. ¿Qué es un misterio? Lo que no conocemos. Yo no sé, pero yo le amo a mi esposa, pero resulta ser que le pongo los cuernos. Pero yo le amo a mi esposo, pero también chateo con otro. Esa es la iniquidad. Pero yo le amo a mi esposa, a mis hijos, pero resulta ser que a mi Gigi le doy también para su Coca-Cola. Y no alcanza. ¿Está conmigo? ¿Alguien entiende lo que quiero decir? ¿Cómo opera esa maldad? La iniquidad es un misterio. Es un misterio. Él y ella están comiendo tranquilamente. Y después, se acuerdan, empiezan a pelearse. Después de un culto en juicio, después de un momento de oración, salen allá afuera y empiezan a pelearse. ¿Y de dónde salió eso? Se van y llegan a la casa enojados. Y Terry, que está observando ahí, esto ya en su lenguaje perdido. Esto ya están viniendo de la iglesia. Tacañé. Se metieron allá bajo la cama. Porque vienen los hermanos, pues, los esposos de la iglesia. Y Terry ya se da cuenta, se esconde nomás, no hace caso. Él conoce todo. Y después de la noche, ella duerme en la cama, en el palo derecho, y él duerme en el palo izquierdo. Y el enemigo en el medio, voy a descansar también. Satanás está en el medio. No se pueden hablar. Y uno dice, ¿de dónde salió eso? Eso es la iniquidad. Misterio. Trabajo, no prospero. Trabajo. Se me enferma, se me rompe aquí, se me rompe allá siendo cristiano. Misterio de la iniquidad. Cuando más me esfuerzo, me doy cuenta que no sirvo para nada. La iniquidad y muchas otras cosas más. ¿Cómo opera esta maldad? ¿Dónde se anida? La iniquidad se anida en el alma tripartita. En las tres partes que tiene tu alma. Tu alma, según la Biblia, la palabra de Dios, tiene intelecto, capacidad de pensar, de crear, de razonar. Tu alma, según la palabra de Dios, tiene emociones, capacidad de sentir, odio, amor, resentimiento, etc. Tu alma, según la Biblia, tiene voluntad, que es la voluntad, capacidad de tomar decisiones. ¿Dónde se anida la iniquidad, el mal, la gran injusticia? El pecado generacional en tu mente, en tu emoción, en tu voluntad. Y te va a cerrar. La iniquidad. ¿Quién podrá defenderme? El Chapulín no creo. Hay alguien que solucionó ese problema. ¿Qué es la iniquidad? Una gran maldad encarnando todo engaño. Todo engaño que produce el pecado. Segunda Tesalonicenses 2:10. Escuche lo que dice. Esa iniquidad, el inicuo, el que encarna el pecado, está hablando del anticristo, la maldad, la gran injusticia encarnada. Y ese viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es la iniquidad? Una gran maldad encarnando todo engaño que produce el pecado. La iniquidad manifiesta las obras de la carne o naturaleza pecaminosa, sap en el griego, Gálatas 5. 19:21, mire lo que hace la iniquidad. La naturaleza pecaminosa, el pecado original, la semilla del diablo dentro, la iniquidad, la gran maldad, la gran injusticia, que eso no era el plan original, el modelo original de Dios para tu vida, para mi vida. Mire lo que hace. Gálatas capítulo 5, 19, 21, dice:
Y manifiestas son las obras de la carne, es decir, la iniquidad. Usa tu carne, usa tu naturaleza para expresarse. ¿Cuáles son esas obras? Adulterio, es una gran iniquidad, es una gran maldad, es una gran injusticia que haces contra tu cónyuge. Cuando hace eso, adulterio, fornicación, el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca, porque cualquier pecado, la mentira, el hurto, etcétera, etcétera, está fuera del pecado. Pero aquel que fornica, aquel que tiene relación sexual no estando casado, aquel que tiene una vida promíscua, contra su propio cuerpo peca. Iniquidad, hace una gran injusticia a su hombre de adentro y a su hombre de afuera. ¿Cómo usted sabe, mi apreciado, mi apreciada, usted que está fornicando, acostándose con un hombre, con una mujer que no es su esposo, que no es su esposa, que ese hombre hace 6 meses atrás no tuvo relación sexual con una mujer que tiene SIDA? O esa mujer se acostó con un hombre hace 6 meses atrás que tiene SIDA. La fornicación va a hacer que usted también en breve tenga ese mal en su cuerpo. ¿De qué estamos hablando? La manifestación de la iniquidad. Aquí las obras de la carne. ¿Cuál es otra? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso que Jesús vino a morir, cargó tu iniquidad, cargó mi iniquidad, se hizo pecados, se cometió la injusticia más grande. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos libres de la iniquidad, del gran mal, de ese pecado que se repite. Y Él cargó, sin pecado, fue abajo, fue resucitado, subió arriba y tiró su Espíritu Santo. Y cuando usted le dice, Jesús, entra en mi corazón, Jesús, perdona mis pecados, entra el carácter de Cristo, el Espíritu de Cristo, el alma de Cristo que Él forjó como hombre aquí sobre la tierra sin pecado, viene en usted, y mayor es el que está dentro de nosotros que aquel que está afuera. Él no nos da espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. La iniquidad pierde fuerza. Y las obras de la carne que hemos mencionado ya no se expresa más. ¿Y qué es lo que se expresa? Lo que debe expresarse usted que nació de lo alto. Versículo 22, más el fruto del Espíritu, más la naturaleza nueva que está dentro de usted, produce estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, su naturaleza pecaminosa, la iniquidad, esa gran injusticia que opera dentro de sí, haciendo todos esos pecados. Estando en Cristo, se crucifica. Ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloria. Bueno, ¿está conmigo? La iniquidad, gran maldad encarnada, y encarna todo engaño de pecado. Iniquidad se manifiesta con las obras de la carne. Así que usted haga un check-in según Gálatas capítulo 19 que hemos leído. Si usted todavía tiene algún residuo inicuo dentro, fornicación, adulterio, celo, mentira, idolatría. Pero pastor, yo no me arrodillo más delante de los grandes ídolos. Y hoy los ídolos hoy son tu WhatsApp, tu teléfono, las redes, ahí todo. Y no lees tu Biblia, no oras. Síntoma de que la iniquidad creció otra vez en vos, que tenés que matar. O esos terroristas
que hemos mencionado, naturaleza pecaminosa del hombre, idolatría, maldad, fornicación, adulterio, celo, borrachera, lascivia, bla, bla, esos terroristas te van a matar a vos. Israel en guerra, la iglesia en guerra, el hombre en guerra. ¿Qué es la iniquidad? Una gran injusticia que corrompe todo, corrompe la familia, corrompe el matrimonio y corrompe al individuo y corrompe al mundo, porque la iniquidad es el propio diablo que allá en la eternidad se rebeló contra Dios, siendo luz se volvió inicuo, siendo veraz se volvió perverso, siendo justo se volvió injusto, y con una rabia y con un odio en contra de la imagen y semejanza de Dios que somos tú y yo. Y él busca la manera de matar, hurtar y destruir. Corrompe todo. La familia. Wow, porque hay divorcios, porque hay adulterio, porque hay celos, malentendidos. Esa es la manifestación de la iniquidad que tiene el hombre dentro de sí. Que solamente el Calvario, solamente la sangre de Jesús y solamente la humildad diciéndole: Señor, perdóname, límpiame, porque Jesús es un caballero, jamás va a hacer algo en contra de tu voluntad. Dios te libera de tus enemigos, no de tus amigos. Si el adulterio, el pecado, el tabaco, las drogas, el alcohol, la pornografía de tu amigo, no te puede Dios liberar. Dios te libera de tus enemigos. Cuando vos consideres que eso es pecado, que son enemigos terroristas que te roban la paz, te roban la salud espiritual y la comunión con Dios, vos vas a tener que empezar a matar eso en tu vida. Matar la naturaleza pecaminosa. Hace pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pablo dice: pechucá. Maten. Pastor, pero mi pastor no ora por mí, pero mi líder no ora por mí. No. Eso es responsabilidad personal. Usted tiene que hacer morir. Y más todavía después de esta enseñanza. ¿Está conmigo? Les dije que le iba a predicar un mensaje positivo. Les dije que le iba a predicar un mensaje existencialista, humanista, progresista, inclusivo. Pero no desde el punto de vista de la ideología de género. Inclusivo, incluye palabra, incluye verdad, incluye luz, incluye poder, incluye confrontación para tu bien. Mensaje inclusivo. Damos gracias a Dios porque Él me da esta comida. ¿Y saben qué? Yo me estoy predicando a mí mismo. Por eso soy serio y severo conmigo. Si a usted le sirve esto, bueno, le aliento a que usted haga lo mismo. Y yo me estoy mirando al espejo y procuro que ningún tipo de iniquidad ya hoy esté gobernando mi vida. ¿Qué es la iniquidad? Es el pecado espiritual de transgresión a la ley de Dios, a los principios de Dios, ley moral, ley en todos los aspectos, que se repite de generación a generación, transferidas por los padres a los hijos. Si usted, papá, mamá, no viene a la iglesia, sus hijos no van a venir a la iglesia. Si usted, papá, mamá, no le sirve a Dios, no pretenda usted que sus hijos van a servirle a Dios. Si usted, papá, mamá, no diezma y ofrenda, no está comprometido con Dios, no pretenda usted que sus hijos harán lo mismo. Si usted, papá, mamá, no guarda los pactos matrimoniales, usted no respeta a su esposa y usted no respeta a su esposo, no piense usted que el hijo que va a tener va a formar su hogar de una manera diferente. El mal, la iniquidad se pasa de padre a hijos. En términos de fútbol, si un papá es olimpista, te puedo asegurar que sus hijos van a ser olimpistas. Si un papá, una mamá, si el papá es olimpista,
De Olimpia, la mamá cerrista. Bueno, ahí va a haber problema. Va a tener hijos a cuadrito, medio Olimpia, medio cerro. Se les pasa lo que uno es. ¿Está conmigo? A lo mejor usted puede tener mejor ilustración para comprender. Porque no solo se heredan los rasgos físicos, genéticos, sino también los rasgos del carácter y en el marco espiritual, la iniquidad. Los rasgos biológicos, mira un poco cómo le parece a su papá, camina como su papá, Iñacanguazú como su papá, chulinda. Hereda los rasgos del papá, la mamá. Mira un poco como su mamá, de igualita que su mamá es. Bueno, ahí no me quedo ya, punto suspensivo. ¿Sí o no? Entonces la iniquidad, ¿qué le pasa a usted a su hijo? Si usted lee la Biblia, de seguro que su esposo también va a leer, porque usted es cabeza. De seguro que sus hijos también van a leer la Biblia, porque usted va a ver el beneficio de leer la palabra, de obedecer la palabra. Si usted ora, su esposo también va a orar. Sus hijos también van a orar. Y si usted sirve a Dios, sus hijos también, porque van a ver el beneficio en su propia vida de la obediencia a Dios. Pero si usted no lee la Biblia, usted no ora. Amado, es síntoma que la iniquidad está en usted, y lo que usted tiene, ¿saben qué es? Religión. Viene a cumplir tambo y hace. Y si alguno tiene hijos adolescentes, viene el sábado, le diga a su hijo, pastor, convertirle bollo, arreglarle bollo, porque en casa no podemos hacer nada con eso. No funciona así eso. Entonces la iniquidad, pecado espiritual de transgresión, que se repite de generación a generación, transferida por los padres a los hijos, los gobernantes a sus pueblos, los líderes espirituales a sus seguidores, los maestros a sus alumnos. Yo soy consciente de eso. Por eso quiero transferirles palabra de Dios. Por eso quiero transferirles un espíritu de oración, un espíritu rendido a Cristo, un espíritu que sirve a Cristo contra viento y marea, un espíritu que no tiene excusa, una vida que procura agradarle. Eso trato de transferirles a usted. Y palabras rectas sin vueltas. ¿Por qué? Porque palabras rectas forman caracteres fuertes y firmes. No les transfiero iniquidad, le estoy transfiriendo la vida que yo vivo y la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Usted puede ir a cualquier lugar, pero tenga en cuenta esto: el hombre que está ahí arriba, la mujer, el hombre que le ministra, ¿qué es lo que te está ministrando? Porque tiene que vivir lo que dice. ¿Quiénes son los que suben acá? Un montón de gente suben acá, como en todos lugares, lleno de talento, pero ¿qué es lo que transfiere? Lo que son. La iniquidad, pecado espiritual. Segunda Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es un gran mal metido al mundo por Adán y sentenciado por Jesucristo en el Calvario. Isaías 53. Damos gracias a nuestro Dios. ¿Qué pasó en el Calvario? Este gran mal que viene de generación en generación, esta gran injusticia, esta semilla que nos hace hacer lo malo que no queremos, la semilla original. Cristo cargó en la cruz del Calvario, lo clavó. En Isaías 53, 11, mira lo que dice de Jesús: verá el fruto de la aflicción de su alma,
Su alma tripartita cargó tu iniquidad, en su mente, en su emoción, en su voluntad, no teniendo él iniquidad, pero cargó la tuya y la mía. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. A muchos le declarará inocente, porque él cargó su iniquidad, nuestra gran injusticia. Y según la ley de Dios, en la ley de Dios se contempla al sustituto, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios vino y dijo: no, yo voy a cumplir esa ley. Murió por vos, murió por mí. Él fue castigado para declararte a vos inocente. Declararnos inocente. Mira lo que dice: mi siervo justo a muchos justificará y llevará la iniquidad de ellos. Padre, a pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba cargando tu iniquidad, mi iniquidad, gotas de sangre. Él sabía que iba a ir ahí abajo y que podía quedarse como hombre. Y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y porque fue sin pecado, Dios lo levantó de entre los muertos, y no había ningún derecho legal de la gente que estaba ahí abajo. La muerte no lo pudo retener. Se levanta al tercer día. ¡Wow! Resucita de entre los muertos y nos da esperanza a cada uno de nosotros, que por la iniquidad vamos a ir todo abajo a la condenación, pero creyendo en Cristo, porque Él cargó tu pecado, cargó mi iniquidad. Su sangre preciosa nos limpia. Hay esperanza. Vamos a resucitar de entre los muertos con un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria de Jesús, para nunca más morir sin iniquidad. Wow, alguien cargó. Esto es un misterio impresionante. Leemos lo que dice en Lucas, capítulo 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: fue contado con los inicuos. 3 ladrones, siendo no un inicuo, un pecador, no, fue contado entre los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús murió como un inicuo para llevar nuestra gran maldad, porque esto no era una cuestión humana con Roma y los judíos, era una cuestión delante del juez justo de toda la tierra. Bajó el martillo, resucitándole a Jesús de entre los muertos y mostrándole a todo el mundo que todo lo que tienen la fe en Cristo son libres de la iniquidad. Gracias a Cristo que usted le aplaude, porque eso para mí es una señal de que usted está entendiendo lo que hizo Jesús de este mal tan temible. Leemos lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 21 en adelante. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo anticipado, conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, injustos, malos, crucificándole, al que Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que Jesús fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque Jesús fue sin iniquidad. Pudo tener el mal, fue tentado en todo, sin pecado.
Por eso Él puede socorrer a los que son tentados por el mal. ¿Por qué? Porque Él fue tentado por todo, en todo, por el mismo diablo, sin pecado. Por eso Él puede socorrernos a los que somos tentados. ¿Está conmigo? Hacer injusticia contra uno mismo, a pecar, mire, hacer lo indebido. Segunda de Tesalonicenses, versos que hablan de iniquidad, 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel que estuvo ya en el Edén, se va a manifestar en vivo e indirecto, encarnado. A quien el Señor matará, está hablando del anticristo, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, hombre sin ley, la gran maldad, la gran injusticia, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de la iniquidad. La iniquidad tiene que ver también con el arte del embauque, del engaño, de la mentira. Ese es el diablo, Satanás. Te va a engañar, va a usar todas las tácticas habidas y por haber, y va a inventar si es que no hay, con tal de hacerte tropezar, con tal de hacerte desistir de tu decisión de seguir a Cristo, de amar a Cristo y de servir a Cristo. Con todo engaño. Iniquidad para los que se pierden por cuantos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Su palabra. Lea usted la palabra de Dios, por favor. Medite la palabra de Dios. Ahí está el amor y la verdad. En medio de un mundo sucio y pecaminoso. ¿Cómo usted va a escapar de su propia iniquidad? De la iniquidad de los demás, de los inicuos, de la mentira, de la injusticia y de la maldad. Si usted no está de parte de la luz, de la justicia, de parte de Dios, de parte de la verdad. No se deje engañar, por favor. Lea usted la palabra. Active su vida espiritual. Hoy estamos hablando ¿de qué? De tu eternidad. Cristo viene, Israel en guerra. Cristo viene, mis apreciados. Vamos a ver lo que dice Levítico hablando de Jesús. Y vamos terminando. Levítico 16, 19. Esparció sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. El sacerdote. Y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. El sistema de sacrificio para limpieza o para que cubrir los pecados. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, lo que hacemos nosotros cuando venimos a la casa del Señor. Viene el sacerdote, confesamos nuestros pecados, presentamos a Dios nuestros pecados, la sangre de Jesús viene, nos limpia de iniquidad. Es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, hoy pasa. Confesará sobre él todas sus iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. Estaba representando a Jesús lo que él haría por nosotros más tarde. Estaba diciendo Moisés, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. San Juan 1:29 apuntó Juan el Bautista con los dedos y señaló a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios, no que cubre el pecado, que quita el pecado. Él iba a ser la ofrenda viva. Su sangre iba a derramar para que esa sangre fuese presentado delante de Dios. La misma sangre de Dios cuesta tu vida. El macho cabrío que murió fuera de la ciudad, en la cruz del Calvario, en el monte Calvario.
el Cordero de Dios. Aquí ya estaba profetizado en el sacrificio de los animales lo que haría Jesús por todos nosotros. Un solo sacrificio para siempre. Mira la bendición que tenemos nosotros. Salmo 103:1. David entendió esto y dijo: bendice alma mía a Jehová. Ojalá que usted y yo también entendamos y seamos así como David. Salgamos de este lugar bendiciendo a Jehová. Bendice alma mía, todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. De alabar, de dar gracias a Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Vengan a la casa de Jehová, porque es una convocación solemne. ¿Para qué? Para que usted salga de este lugar diciendo: bendito sea Jehová, Él perdonó todas mis iniquidades, borró y limpió mi vida de todo pecado. Bendito sea Jehová. Y no hay más una barrera, no hay más una traba entre Dios y vos y tu bendición. Jesús pagó el precio por todos nosotros. Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Teme a Dios y guarde sus mandamientos. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Usted y yo somos el fruto de la aflicción de su alma, del alma afligida de Cristo hace 2023 años. Y quedará satisfecho, Jesús está satisfecho con tu vida, con tu conducta. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Jesús llevó tu iniquidad, llevó mi iniquidad. Por eso nos reunimos a alabarle a Jesús con todo el alma, con todo el corazón, cada fin de semana. Romanos 4:7 diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Cuántos son bienaventurados? Yo soy bienaventurado, feliz, feliz. 3 veces feliz, feliz por mi espíritu, feliz por mi alma, feliz por mi cuerpo, porque la iniquidad que estaba en mi espíritu, la iniquidad que estaba en mi alma tripartita y la iniquidad que estaba en mi cuerpo, Él lo perdonó, quitó. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados todo varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, cuando tú le pides perdón a Dios, Dios es el que te declara inocente. Baja el martillo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es más, Cristo es el que murió por ti, pagó el precio por tu pecado, cumplió la ley. Es más, no es que murió, resucitó. Es más, está sentado a la derecha del Padre. Y como si todo eso fuera poco, Él cargó tu pecado, murió, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha del Dios Padre y también intercede por ti, intercede por mí. ¿Qué pues diremos a esto? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ningún poder, ninguna fuerza demoníaca podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Manténgase en Cristo. Porque si usted no está en Cristo, el maligno te va a tocar. El maligno te va a arañar. Tito 2:13. Aguardando la manifestación bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Se dio a sí mismo
para rescatarnos, librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aviso final: Israel en guerra. Ya está en acción y en su etapa final el misterio de la iniquidad, que entró hace 6.000 años por Adán y Eva. La gran injusticia y la gran maldad, el cual vive el mundo, el cual está en los corazones. Cristo pagó el precio. Bienaventurados aquellos cuya iniquidad ha sido borrada y aquellos que Dios no les tiene en cuenta su pecado, porque tu pecado, mi pecado, se cargó sobre Cristo. Espíritu Santo, muchas gracias. Hermano Jacob, muchas gracias, Espíritu Santo. Israel en guerra nos está avisando todo esto, que el tiempo de la gracia para la iglesia se está agotando, se está acabando. El tiempo de los gentiles, que somos nosotros, se está acabando. El rapto es para la iglesia, eso puede ocurrir en cualquier momento. La gran tribulación y la tribulación y la gran tribulación es para los judíos. Estamos en la sombra de ese periodo. El rapto, luego 7 años. A los 7 años viene Cristo para reinar sobre el planeta Tierra. De eso está a la vuelta de la esquina. El milenio está a la vuelta de la esquina. Está mucho más próximo de lo que usted se imagina. Acuérdese, Israel, el reloj de Dios, el semáforo de Dios que está en rojo. Esta guerra no va a parar. Esta guerra estaba profetizada. Esta guerra, según se está armando el rompecabezas profético, los Estados Unidos, Irak, el mundo palestino, Israel, son los mismos demonios que operaban cuando estaba en Babilonia, con los medos persas, con los griegos, con los romanos. Son los mismos demonios, los mismos ángeles, que ya tienen su tiempo marcado. Y ahí está Israel otra vez en conflicto mundial. Abran los ojos, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y esta guerra, mi apreciado, es una guerra montada, fraguada por lo que están allá arriba, más allá. Y si los Estados Unidos se metió, y los rusos ya amenazó que los que asesinaron los de Hamas fueron a refugiarse con Putin. Y usted sabe que Rusia, Gog y Magog, Gog, el gran príncipe, que va a encabezar la coalición que va a ir en contra de Israel, se está armando el rompecabezas. Rusia ya se pronunció en contra de Israel, a favor de Palestina. La ONU, que se creó ¿para qué? Para que se respete las fronteras soberanas de los países, ya se pronunció también a favor de Palestina, en contra de Israel. Porque la ONU es la Torre de Babel actual. Abre los ojos, por favor. Y los que están allá arriba provocaron esta guerra que ya está escrito, que ellos saben. Nosotros sí sabemos. Porque tiene que morir mucha gente para imponer e instalar el nuevo orden mundial. Por eso la Agenda 2030, la Agenda LGTB, ya no casamiento, aborto, pandemia, matar, para instalar el nuevo orden mundial. Abra sus ojos, por favor. El caballo blanco ya está, el anticristo. Todavía no se manifiesta oficialmente, pero ya está. El caballo bermejo, guerra, ya empezó. Y ahí en Europa ya están hablando los bancos, las grandes empresas, automotores, de producción, etcétera, etcétera. Se va todo el PIB para fortalecer
la frontera y armarse. Esto en arma. Y para la educación, para vivienda, para salud, se va toda esa plata para la guerra. ¿Y quiénes son los que están allá arriba? Manejando todo eso. Abinader está beneficiando en todo esto. Y después de guerra, cuando hay guerra, ¿qué hay? Hambre. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué pasa con Ucrania? El granero de Europa. El trigo y la cebada está escaseando. El pan sube. Irak, que es gran productor de petróleo a todo el mundo. Irán. Y algo serio. Resulta ser que esta superpotencia, la number one, que está en el norte, tiene deuda hasta las coronillas, no puede pagar. Entonces tiene que emitir dinero fiduciario, o sea, papel sin respaldo. Papel sin respaldo. Ya no pueden hacer más eso porque no tiene respaldo su dinero. Se está desplomando. El Brexit está tomando eso, la nueva moneda, que eso lleva al nuevo orden mundial, una sola moneda, que no va a ser el dólar. Está el escenario. Y ya que no puede pagar su deuda aumentando los impuestos de su pueblo, solo le queda un camino: la guerra. La guerra, y estamos en esa etapa. Geopolíticamente hablando, geoeconómicamente hablando y proféticamente hablando, esto no va a parar. Pero usted y yo sí tenemos la oportunidad de conocer esto desde la perspectiva del cielo. Porque los analistas geopolíticos, geoeconómicos, que te pueden desglosar históricamente, estadísticamente, una cosa es la cosmovisión que tienen los yanquis, otra cosa es la cosmovisión que tienen los rusos, que tienen los chinos, los indios, los palestinos, Irak, Irán, y otra es la cosmovisión que tiene Israel de esta guerra. Nadie congenia. El mundo está pata para abajo, para arriba. Los grandes economistas no pudieron traer solución al mundo en el contexto económico. En el mundo donde la tecnología se agigantó, el hombre moralmente, espiritualmente, es un enano. Ya está profetizado que todo esto va a ocurrir. ¿Y por qué le hablo con tanta autoridad y con tanta propiedad? Porque mi base es la palabra de Dios. Esto va a ir escalando el mal. Pero la buena noticia, me deja usted leer este pasaje con el cual vamos a irnos. Lucas capítulo 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice Jesús a su iglesia: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera, o sea, Israel, el gran milagro, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Gran milagro histórico. Gran milagro. La resurrección de Israel, año 1948. Gran milagro. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Pero hay que aprender. La parábola. Y todos los árboles, las naciones, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, Cristo está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Israel en guerra. ¿Qué nos está diciendo? Está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Somos la generación que va a experimentar el rapto. Y somos la generación
con el cual vamos a venir con Cristo montado en caballos blancos a reinar sobre la tierra. Somos esa generación, aunque usted no lo crea. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Está hablando del rapto. Velad pues en todo tiempo, orando, en lo que menos se hace. No hay intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Israel en guerra, aviso final. ¿Qué usted tiene que hacer, mi apreciado? El próximo domingo voy a estar hablando de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, según la palabra, en este contexto. Pero hoy usted tiene que tomar su decisión, siguiendo la recomendación de Jesús: velar. Siga usted trabajando, siga usted estudiando, siga usted proyectándose, pero con su mirada puesta en los cielos. Tu redención está cerca. No sé cómo pasó ya en el siglo I. Ya se decía que Cristo venía y dejaban de trabajar, dejaban de esforzarse. No, sigue usted trabajando, sigue usted esforzándose, sigue usted proyectándose, pero con su mirada puesta en los cielos. Lo que está pasándole al mundo, el mal se va a ir aumentando. Cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la redención suya y mía y de nuestros hijos está cerca. Cristo nos puso para salvación, no para condenación, no para pasar ese periodo de tremendos juicios de parte de Dios. Querido Padre, esto no se enseña en las grandes universidades, no tenemos acceso esto a los periódicos, a los noticieros de tirajes, de mayor tiraje. Solamente esta bendición lo obtenemos aquí en tu casa, en el cuartel de Jehová. Y es para nosotros, tus hijos, para que temamos, corrijamos nuestras vidas y tomemos en serio nuestra vida cristiana, nuestra comunión con Dios. Esto es serio, mi apreciado. Señor, tú sabes que he hecho el esfuerzo de preparar el alimento espiritual para que mis hermanos tengan luz, para que puedan tomar la mejor decisión. Yo te entrego sus vidas en tus manos, Espíritu Santo. Quebrántanos, redargúyenos y ayúdanos a corregir nuestros pasos en el nombre de Jesús. Póngase de pie, voy a orar por usted. Y mi consejo, escuche usted la enseñanza de esta mañana, más la de hoy, y tome usted su decisión de estar más con Jesús y menos con sus teléfonos, con las cosas que les puede distraer, con las cosas que te pueden distraer. Estamos hablando de tu eternidad y ya recibiste la información del noticiero del tercer cielo. Padre, yo bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas y te doy gracias porque tu palabra no volverá vacía. Bendigo a mis hermanos que están conectados y los que se conectarán, que tu luz llegue a ellos y todo el evento de la oscuridad asignados para ellos para anular tu bendición y trancarlo en esta semana queda desbaratado, queda anulado en el nombre de Jesús y habilitado la gracia, la bendición, la protección de Dios. En el nombre de Jesús yo bendigo a tus hijos, a tus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sea bendito, sea bendita. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana y esta alabanza nos despide.